Bueno, el insomnio pues significa no dormir y pues es una enfermedad grave. En la medicina tradicional china pues el insomnio se considera un desequilibrio energético grave que debe de buscarse la causa, ya que una persona que no puede dormir pues está a las antesalas de la muerte. En la medicina tradicional china pues no dormir significa un signo grave de enfermedad. Un signo tan grave como el ki profundo, ¿no? En medicina china, pues cuando se hace el pulso y no se encuentra el pulso, pues es una enfermedad de profundidad, es algo grave. Y cuando una persona no duerme, pues es igualmente de grave. La pregunta que se hace es, ¿cuánto se debe dormir? Pues una persona debe de dormir aproximadamente entre 7 y 8 horas. Si duerme menos, pues hay personas que son de esa constitución, ¿no? Duermen 6 horas, no tienen problemas, pero no es normal. ¿Por qué no es normal? Porque el organismo no tiene tiempo para repararse. Y pues el insomnio hemos clasificado para que se entienda, pues porque es una exposición para la medicina funcional. Está involucrados varios órganos. Entre ellos, pues el sistema nervioso central, el sistema endocrino, el metabolismo energético, el estado emocional y la inflamación sistémica. Todos estos elementos hacen que una persona pues tenga algunos tipos de insomnio, ¿no? Hay pacientes que tienen pues dolores crónicos, por ejemplo, dolores crónicos de la rodilla. Yo soy médico del dolor. Trabajo con muchos pacientes que tienen dolores fuertes, tanto con terapia neural, acupuntura o sonoterapia, y a veces con medicamentos, pues para lograr eliminar ese dolor y que logren dormir. Personas que tienen dolor crónico, obesidad y menopausia, pues son pacientes muy frecuentes en la consulta. Y son frecuentes porque el insomnio, pues es lo que les lleva a la consulta. Un paciente con dolor crónico, pues es raro que vaya por el dolor a la consulta, pues si está acostumbrado por el dolor de rodilla, a menos que sea algo que no le deje caminar, ¿no? Un paciente obeso, pues los pacientes obesos nunca llegan a la consulta por la obesidad, es raro. Paciente obeso llega a la consulta por la diabetes, por la hipertensión, porque casi le da un infarto, porque no puede respirar, porque le falta aire, que se fatiga, pero no llega por la problema de la obesidad, del peso. Hemos normalizado tanto la obesidad que las personas ya no hacen caso, ¿no? Y en la menopausia que tienen las mujeres y andropausia en los hombres, pues el signo más marcado es el insomnio y los pacientes llegan a la consulta por insomnio. Entonces, pues, este tipo de pacientes, pues, van a recurrir al analizador cuántico y van a recurrir a ver qué es lo que le ocurre. Son pacientes que ya han recorrido varios psiquiatras, varios psicólogos, ya se han probado todos los suplementos, ya tienen un recorrido de todas las benzodiazepinas, de todos los medicamentos del repertorio psiquiátrico. Se conocen la quetiapina, soplicona, solpidem, suplicona, olanzapina, mirtazapina, el CBD. Y han probado de todo, ¿no? Son pacientes que son los que más han probado, pues, esto de los suplementos, porque en su esfuerzo por dormir, pues, han invertido muchos recursos y mucho dinero. Son pacientes que tienen un dolor emocional bien profundo y pacientes pues que tienen problemas de conducta. Por eso la terapia cognitiva va bastante bien en estos pacientes, pero no siempre porque
Hay pacientes que igual han salido de un psicólogo y luego van a otro. Bueno, primero entendamos el sueño. Hablemos de una palabra importante, una palabra vital, que se llama la arquitectura del sueño. ¿Qué es la arquitectura del sueño? El sueño, hablando de una forma arquitectura, pues hablemos que viene a ser como una casa, ¿no? La casa se caracteriza por tener una fase bien profunda que se llama fase REM-3. Estas siglas de REM pues son los movimientos rápidos de los ojos que ocurren cuando una persona duerme. En esta parte pues de REMN significa que los ojos no se mueven, los ojos están quietos y es la parte vital del sueño. Es la parte donde se libera la hormona del crecimiento. Y a pesar de que hay personas que ya no crecen porque ya pasó la etapa del crecimiento, los huesos se osifican a los 16 años y después ya no se puede crecer. Pero sin embargo, la hormona del crecimiento cumple varias funciones en el organismo, ¿no? Como fortalecer la inmunidad, eliminar algunos tipos de cáncer, regular el estrés, subir la inmunidad. Prácticamente la hormona del crecimiento es una hormona benéfica que utiliza el cuerpo para autocurarse. La reparación celular pues ocurre en la fase profunda del sueño. Por ejemplo, pues la grasa visceral. Para eliminar la grasa visceral, pues como hemos dicho, pues hay tres fases, ¿no? Una fase que es muy fácil, donde no se consume nada de carbohidratos y se hace ejercicio. Se puede consumir metformina, ácidos grasos omega, bueno, y otros más, ¿no? Como la berberina. Y pues pierde la persona peso y pierde también la cintura porque a la grasa visceral se va, la persona se mejora, pero existe un pedazo de grasa visceral que no se va del organismo y esto ocurre, y esto hay que tener mucho cuidado cuando bajen de peso porque si la persona continúa con la misma dieta fuerte, el mismo ejercicio, pues va a ser prácticamente las personas que son flacas y tienen un nudo en la barriga, ¿no? La barriga no pierde, no baja por más que hagan dietas, por más que hagan ejercicios. Y la causa está aquí, la fausa ERM3 profunda del sueño, porque en esta parte es donde el cortisol baja y pues la grasa visceral se empieza a limpiar. Así que muchas personas pues pierden peso de grasa visceral que es tóxica a través del sueño profundo. Razón, se activa el sistema glial linfático de limpieza cerebral y empieza pues a limpiarse los metales pesados que hay en el cerebro, que ya hemos hablado pues de dónde vienen y pues dónde se acumulan. En nuestro organismo pues se encarga pues de eliminar y sacar a través del sistema linfático todas esas estructuras que ingresaron de forma inconsciente, porque nadie creo que en su sano juicio quiera tomarse de metales pesados, ¿no? Pero ya saben que eso está en todos lados. Pero solo se logra con la fase RME3 profunda del sueño. La fase REM, en cambio, viene a ser la fase de los movimientos oculares rápidos. Estos movimientos oculares rápidos, pues, hacen que la memoria se consolide, las emociones se estabilicen y tenga, pues, lo que se denomina una integración límbica. Esto significa, pues, que nuestro sistema límbico emocional, pues, no se altere, es decir, que una persona pueda sentir alegría, pueda sentir placer, pueda sentir tristeza, pueda sentir esperanzas, pueda sentir optimismo. No piense en cosas un poco fuertes como son las ideas de muerte, ideas de hiperconciencia, ¿no? La hiperconciencia es muy peligrosa porque
tienen conciencia de todo, ¿no? O sea, tienen conciencia de por qué suena el reloj, de por qué suena tales pasos y bueno, esa hiperconciencia pues no les deja pensar y les desenfoca, es grave la hiperconciencia. Entonces, esto pues la fase REM del sueño pues ayuda bastante a controlar el dolor emocional, a controlar la integración límbica que está en nuestro sistema nervioso vegetativo. Y pues si nosotros logramos reducir la fase N3, pues ¿qué ocurre? Aumenta el dolor inflamatorio. Y si aumentamos la fase N3, pues disminuye el dolor inflamatorio. Entonces, en el sueño, ¿qué es lo que a nosotros nos conviene? Pues que entremos en esta fase REM profunda y no en la fase de los movimientos oculares. Bueno, cuando nosotros dormimos, pues la fase REM significa que estamos cerrados los ojos, pero los ojos se mueven de un lado para otro lado. Y en la fase no REM, pues los ojos están fijos y estáticos. En una persona, pues en un sueño tiene cuatro ciclos, ¿no? Cuatro ciclos REM y cuatro ciclos no REM. En una persona normal. ¿Cómo diferenciamos si una persona está en un ciclo REM y no REM? Simplemente por el sueño. Las personas que están dentro del ciclo REM tienen sueños vívidos, sueños intensos, sueños que hay personas que se vuelven adictos a estos sueños y les gusta sentir estos sueños porque son sueños que no logran complacer en la vida real. Por ejemplo, pues muchas veces hay cosas que deseamos, anhelamos y nuestro cerebro se encarga de compensar a través de los sueños. Entonces aquí es cuando ocurren pues aquellos sueños místicos donde nosotros pues encontramos ciertas cosas que buscamos, dependiendo de lo que querramos, ¿no? Hay personas que sueñan que se gana la lotería, otros sueños que se reencuentran con personas fallecidas, otros sueños que se recuerdan que no le despidieron del trabajo, que consiguieron uno mejor. Es decir, toda aquella necesidad insatisfecha en la vida real se manifiesta en los sueños. Por el contrario, el sueño no REM no se acuerda nada. Aquí el sueño pues simplemente es, no se acuerda nada, no se acuerda ni del nombre, no se acuerda nada y la diferencia es de que en el sueño REM pues la persona amanece cansada, fatigada, a veces con taquicardia y en el sueño REM profundo pues las personas amanecen lúcidas, estables. Y generalmente, pues las personas que tienen este tipo de sueños son aquellas personas que hacen actividad física constante, por ejemplo, agricultores, personas que trabajan de albañilería, están pues todo el día haciendo actividad física sin descanso. No están sedentarios, es raro pues que una persona de ellos esté sedentario, ¿no? A lo mucho estarán sedentarios para la hora de comer, pero todo el día pasan trabajando, o sea, moviéndose. Y en esta etapa de REM, pues todo el día no pasan trabajando, sino pasan sentados en las computadoras, en los celulares. Es un trabajo sedentario y muy peligroso, ¿no? Bueno, los ritmos biológicos y cronobiológicos del sueño, pues, es que el sueño se reduce también a dos hormonas, ¿no? Hay una hormona que se llama el cortisol, pues es una hormona activa que nos da vida. Es una hormona que se secreta a las suprarrenales, es la hormona de la supervivencia. Es buena, pero no es buena cuando está tan alta. Es una hormona que tiene que estar, pues, a niveles bajos. Y la melatonina, que es una hormona producida por la glándula pineal que tenemos acá en la nuca y que se encarga de introducirnos al sueño. Estas dos hormonas pues empiezan a activarse, ¿no? El cortisol pues se activa con la mañana, se activa a partir de las 5 de la mañana
Se activa con la luz del día, se activa con el trabajo, es una hormona pues que está entrenada para trabajar en el día. Y la melatonina, en cambio, se activa con la oscuridad, se activa con el silencio, se activa con el descanso y pues aquí tiene que ver mucho la alimentación. Y pues hay un problema que se llama la calcificación de la glándula de la glándula pineal o la glándula que está en el cerebro. Pues esta glándula se calcifica por el fluorato de sodio, que hemos hablado de la sal común, que es el principal calcificador. También los detríficos dentales que tienen flúor y el agua fluorada. Si nos hiciéramos una resonancia magnética, pues todos encontraríamos que está calcificada y pues, ya no se secreta suficientes cantidades de melatonina y entonces empieza a haber alteraciones, ¿no? Las alteraciones que se dan, pues, es la luz azul nocturna, la luz de la pantalla de los celulares, la luz que ocurre en la tele, hace que no se secrete melatonina. El estrés crónico, pues ya hemos hablado, pues, en estos temas bastante, donde va a haber incremento de cortisol, incremento de insulina, grasa visceral, hiperglicemia. Y las personas que les gusta comer bastante en la noche, en especial con azúcar, la última comida debe ser a las 6:30, no puede pasar de esa hora. Y como consecuencia, pues la luz nocturna pues no va a secretar la suficiente cantidad de melatonina. El cortisol va a estar alto a pesar de que estés en las horas de la noche. Y va a haber un problema de hiperinsulinemia. La insulina va a activarse en la noche y va a producir hipoglicemias a partir de las 3 de la mañana y por eso las personas se van a despertar a las 3 de la mañana. Hay muchos programas de TikTok, hay muchos programas de, 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 de podcast para hacer fama que a las 3 de la mañana es la hora del diablo, que a las 3 de la mañana es la hora que vienen los muertos y tanta cosa. Eso es falso. Lo que pasa es que a las 3 de la mañana la gente consumía azúcar en la noche y se activó la hormona de la insulina. La hormona de la insulina produce hipoglicemia y la hipoglicemia produce frío. Y si produce frío, pues va a producir escalofríos y va a producir una erección, que los pelitos van a ponerse erizados y va a dar una sensación de miedo, ¿no? Pero de que hay fantasmas, hay todas esas cosas, no es nada cierto, es la explicación puramente fisiológica, debido a la presencia de la insulina y al frío que ocurre a esas 3 horas, ¿no? Entonces, pues esto es importante avisarle a la gente porque hay muchas personas que creen que a las 3 de la mañana pues viene la hora del diablo, la hora de las almas en pena. Y pues el problema no es ese, el problema es que están cenando alto en azúcar, ¿no? Están comiendo mucho arroz, mucha comida, y esto les está produciendo grasa visceral, hipertensión, hipotiroidismo, obesidad y todas las enfermedades que hemos visto en este curso, ¿no? Clasificación funcional. Bueno, aquí pues vamos a hacer pues una clasificación distinta a lo que se utiliza en la psiquiatría y en los libros de medicina. En los libros de medicina y en psiquiatría pues al insomnio lo clasifican en insomnio primario y secundario, ¿no? Insomnio primario significa que la persona no puede dormir, causa desconocida, probablemente sea el cortisol, la melatonina. En fin, pues no hay causa. Y el tratamiento que lo dan, pues son inhibidores de la de captación de serotonina, fluoxetina, sertralinas, pero esas pastillas demoran en hacer efecto, ¿no? Unos 2 o 3 meses.
Entonces la gente empieza a automedicarse y eso está mal. Empiezan a tomar un medicamento llamado Soplicona, que lo conocen como dormilona, hay varios nombres, ¿no? Es Soplicona de 2 y de 3 miligramos, que son más rápidas para inducir el sueño. Actúan a nivel de los receptores GABAérgicos, que son receptores que producen el sueño, y pues las personas duermen. Se toman la pastilla y a los 10 minutos están dormidos. El problema de estas pastillas es de que en la arquitectura del sueño no van a alcanzar nunca los niveles de N3. Van a estar metidos en los niveles de N1 y N2 y no van a llegar al nivel N3. El insomnio secundario, pues, es un insomnio debido a alguna enfermedad. Y pues nosotros aquí vamos a clasificar, pues, la clasificación funcional. Vamos a tener el insomnio metabólico. Personas con sobrepeso, resistencia a la insulina y que se despiertan a las 2 y a las 4 de la mañana. Yo tengo bastantes pacientes de estos y son pacientes que están tomando medicación psiquiátrica fuerte, porque los psiquiatras tampoco entienden esto. Y pues ellos pues les gusta dar medicina que hace dormir, pues les mandan quetiapina, es bastante común. Yo recuerdo que antes de que hubiera este problema del- de los medicamentos Z, la gente pues no podía dormir, pues iba a comprar a las 6 7 de la noche la Soplicona, es Soplicona. Lo malo es de que esto a los 3 meses ya genera resistencia y ya no les hace dormir. Y entonces están automedicando quetiapina y están dando en las boticas quetiapina y esto es peligroso. Ustedes se toman una pastilla de quetiapina y se quedan dormidos a los 10 minutos. Sueño garantizado. El problema de la quetiapina es que es una droga que estimula la producción de grasa visceral, destruye los mecanismos normales que tiene el organismo para compensar el exceso de insulina. Por ejemplo, pues el organismo utiliza la respiración celular y la oxidación, la quetiapina lo destruye. Incrementa la grasa visceral, por eso es que las personas después de haber dormido, pues la quetiapina o haberse fumado marihuana, que tiene el THC, que son similares, actúan en los mismos receptores, amanecen con un hambre fuerte, y pues al siguiente día pues comen arroz, comen unos desayunos, unos megas almuerzos, amanecen felices y continúan así consumiendo la quetiapina de forma irresponsable. Y peor aún cuando es iatrogénica, cuando es administrado por los psiquiatras. Los psiquiatras pues administran quetiapina pues sin miedo y utilizan como el medicamento de elección para el insomnio. Y este medicamento de la quetiapina pues es muy peligroso. Disminuye el umbral del sueño pues no llega a los niveles de N3, se mantienen niveles 1 y 2. Los sueños son lúcidos, son vívidos. Tiene características de presentar sueños dentro de sueños. En homeopatía, pues se pregunta si usted sueña que está soñando. Pues, y muchos pacientes dicen, esto es un sueño y estoy soñando, y entonces tienen un sueño donde tienen otro sueño. Estos medicamentos, pues, que están administrando actualmente la psiquiatría, pues, son medicamentos sumamente peligrosos porque incrementan la masa visceral, el hígado graso, el riesgo metabólico. Y pues los despertares de 2 a las 4 de la mañana ya no va a haber porque la acción de la quetiapina pues es bastante larga. Y pues el paciente va a despertarse pues ligeramente cansado, con la boca seca,
tiene ronquidos. La quetiapina induce a otra enfermedad que se llama el apnea de sueño, que ya vamos a hablar después. Y pues el paciente que tiene este problema, pues es un paciente que ya no le funciona la quetiapina. Quetiapina funciona con dosis de 20 miligramos a 25 miligramos, pero hay pacientes que se toman 100 miligramos, 200 miligramos, incluso llegué a tener un paciente que se tomaba para poder dormir. Y pues estos medicamentos fallan porque duermen a las 10 de la noche y se despiertan a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana. Son pacientes que se despiertan a esta hora y no pueden dormir, pues y esta es una mala información. Esto es algo bastante grave. Significa que el paciente está con sobrepeso, con resistencia a la insulina y pues tienen un problema de las adrenalinas, donde está generándose altas cantidades de cortisol. Y como no entran en el sueño N3, pues están pues con múltiples problemas, ¿no? ¿Qué intervenciones nosotros podemos hacer? Bueno, la mayoría de nosotros pues no somos médicos ni somos psiquiatras, pues lo primero que tenemos que hacer pues, es al paciente que cene, pero con proteína ligera. O sea, puede consumir 3 huevos de gallina cocidos, no fritos. Y eso le va a quitar el hambre, le va a reducir la hipoglicemia. Coma proteína, o sea, un pedazo de carne, de pollo. Y eso pues le va a disminuir el hambre y le va a evitar que se genere cantidades altas de insulina. El glicinato de magnesio en dosis de 250 miligramos es excelente porque induce al sueño y también estimula a que el cortisol baje. La glicemia, aquí es importante, ¿no? Este es un dato importante porque si está con sobrepeso, está gordito, pues hay que pedir un perfil hepático. Hay que ver que no tenga diabetes, hay que pedir una hemoglobina glicosilada, hay que hacerle bajar de peso a este paciente. Pues es obligatorio hacerle bajar de peso a este paciente, hacerle ejercicio, dejarle la vida sedentaria y que se ponga a hacer algo, pues. Evitar los carbohidratos refinados. Esto es importante porque la quetiapina es un medicamento pues, bastante peligroso porque tiende a las personas a que consuman pues, galletas, dulces, caramelos, alimentos refinados. Existe otro medicamento que también administran los psiquiatras que se llama la mirtazapina. La mirtazapina pues, es un antidepresivo lo dan en dosis de 7,5, estimula los receptores H1 y H5 y produce sedación. O sea, pues en estas personas pues quedan sedadas y poco a poco van durmiendo. Este medicamento ayuda a conciliar el sueño N3. Es el único medicamento psiquiátrico que llega al sueño N3. El glicinato de magnesio y la mirtazapina, pues son los únicos medicamentos que llegan al N3. Lamentablemente, la mirtazapina tiene efectos similares, o sea, la persona amanece con hambre, empieza a consumir carbohidratos y si es que no se hace un control metabólico, o sea, del índice de la cintura, la grasa visceral, y todos los problemas que con todo eso lleva, pues, los uso excesivo de la mirtazapina, pues, tiene sus efectos adversos. Hay muchos pacientes que van a llegar tomando quetiapina y mirtazapina y no se lo puede quitar, porque si ustedes le quitan, pues, estos pacientes entran en una especie de insomnio, que ya es un insomnio patológico y muchas veces toca sedarlos y meterlos en hospitales psiquiátricos. Por eso le recomiendo que si alguien pues está consumiendo medicamento psiquiátrico, no lo retire. No, eso pues.
va a ser perjudicial para su paciente, va a ser perjudicial para ustedes, van a entrarse en conflictos, pues no lo retire. Procure evitar que la persona consuma lo que son los carbohidratos, sobre todo la mirtazapina, da los antojos por los dulces, al siguiente día están consumiendo pan dulce, picotazos en la noche, el estómago se cerró a las 6:30, pero ya están a las 7, a las 8 comiendo dulce, galletas, consumiendo alimentos y carbohidratos que producen hígado graso y empeoran, ¿no? Estimula pues la glucosa, la producción de insulina. Entonces, pues, estas cuatro intervenciones que ustedes hagan, pues, en un paciente que tiene estos síntomas, pues, de sobrepeso, resistencia a la insulina y despertar 2 a 4, es mejor que no se haya metido al psiquiatra y estése con estos síntomas, porque ahí se lo pueden manejar ustedes, ¿no? Ustedes, pues, lo pueden bajar de peso, le pueden meterle sinato de magnesio a 250 miligramos en la hora de la noche, le pueden darle glicina, 3 miligramos, le pueden dar treonato de magnesio, que va bastante bien, le pueden dar L-teanina, que ayuda bastante, vitamina B6, melatonina, pasífora, valeriana. Es decir, tenemos una cantidad enorme de medicamentos que se puede dar a este tipo de pacientes para que logren quitarse ese insomnio. Bueno, ese es el primer tipo de insomnio que vamos a encontrar. El segundo tipo de insomnio, pues, es un insomnio inflamatorio. Son enfermedades secundarias a dolor por artritis, artrosis, fibromialgias y enfermedades autoinmunes. Aquí, pues, lo que vamos a tener son citoquinas elevadas, interferón alfa elevada. Y pues todos ellos lo que van a hacer es que no llegue al sueño N3, al sueño profundo, pues la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa son interleuquinas tóxicas para nuestro organismo, que son producidas por los linfocitos T. Y entonces pues tenemos que bajarlos. ¿Cómo bajamos nosotros naturalmente? Pues la interleuquina IL-6 y el factor de necrosis tumoral alfa con los omega 3, curcumina, reducción de azúcar y el soporte oxidante, pues pueden darle con la vitamina C, vitamina E, ácido alfa lipoico. Entonces, con esto, pues ustedes van a ayudar bastante. De todos ellos, el más poderoso es el omega 3. Disminuye los niveles de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. En múltiples estudios que hablan de los beneficios del omega 3. Y la curcumina, también hay bastantes estudios, pues, de que desinflama, y también impide que se genere, pues, estos factores y también va a mejorar los problemas de artrosis y de artritis. Actualmente, pues, muchos médicos están conscientes del problema de la artrosis, de la importancia de llevar un sueño N3. Lo malo es de que medicamentos que utilizan tienen efectos adversos fuertes, ¿no? Uno de esos medicamentos que utilizan, pues, la pregabalina, la gabapentina. Y son medicamentos que tampoco los pueden quitar porque generan un rebote. Si alguien está tomando pregabalina y gabapentina, no se metan. Simplemente, pues, tiene que decirle lo mismo, dieta, evitar los carbohidratos, fundamental. Hay personas que toman gabapentina, toman pregabalina, dosis altas, amitriptilina, alimentos que incrementan el apetito, pues entonces a estos pacientes hay que decirles pues que en vez de comer azúcar, chocolates, pastas, consuman alimentos de alta calidad como puede ser fibra, proteína, huevos, consuman alimentos que no generen mucha carga calórica y pues no les empeore la grasa visceral.
La artrosis y la fibromialgia empeoran cuando la persona es obesa. Las enfermedades autoinmunes empeoran cuando la persona pues tiene deficiencia de estos ácidos omegas. Ningún reumatólogo le va a recetar omega curcumina, peor reducción de azúcares. Aquí ustedes pueden utilizar ashwagandha, va muy bien siempre y cuando no tenga hipotiroidismo. Lo va a mejorar el cuerpo enormemente. Tulsi, un medicamento ayurvédico, pues lo va a ayudar bastante. Medicamentos homeopáticos ayudan bastante, inhibidores de la interleuquina IL-6 y N-alfa, pues son un poco caros, pero son muy buenos. Y pues con esto, pues la persona va a llegar a tener un sueño profundo y reparador. Este es el sueño más difícil de todos, el emocional ansioso, el ansioso depresivo. Este es el sueño que manejan los psiquiatras, es el verdadero insomnio, es el insomnio más difícil de manejar, porque aquí se caracteriza porque la persona se acuesta a dormir, pero no puede dormir. Es como si una persona estuviera estreñida, tiene deseos de evacuar, hace fuerzas por evacuar, pero no puede evacuar. Lo mismo ocurre aquí. Quiere dormir, apaga la luz, pone todo oscuro, se toma su melatonina, su L-teanina, su lisinato de magnesio, se toma todo lo que vio en TikTok, que la ashwagandha, se toma lo que le dijeron médicos, los vecinos, y pues no puede dormir, no puede conciliar el sueño, se lo considera como el insomnio primario, porque no hay una causa orgánica ni una causa funcional. Características, pues no puede conciliar el sueño. Es tan intenso que hasta puede amanecerse despierto. He tenido pacientes, pues, que no pueden dormir y se amanecen despiertos. Despiertos, despiertos. O sea, no han dormido ni un minuto. Características que están con rumiación mental. Esto significa que están constantemente recordando el pasado, diciendo, ¿qué hubiese pasado si hubiera tomado tal decisión, si me hubiera casado con tal persona, si no me hubiera casado, si hubiera comprado tal carro, si no hubiera comprado esto, si no me hubiera endeudado con el banco, si no me hubiera endeudado con esto? O sea, preocupaciones y cosas que están en el pasado, están constantemente pensando en eso. Y hay pues el síntoma de la ansiedad anticipatoria. ¿Esto qué significa? Que están planificando cuando haya brotes de ansiedad, o sea, todavía no sucede el evento crítico de la ansiedad. Por ejemplo, una persona pues se endeudó con tal cantidad de dinero y tiene que pagar en 5 años y están imaginándose en 5 años cómo van a pagar. Entonces están generando una ansiedad anticipatoria. En este mecanismo, pues el sistema simpático, pues empieza a dominar. Aquí, pues empieza a dominar el cortisol, el locus coeruleus, pues empieza a hacerse más grande. El locus coeruleus, pues es una estructura del cerebro, la amígdala, que empieza a crecer, se hace más grande y secreta noradrenalina en altas cantidades y eso no deja dormir. Y va a tener síntomas como palpitaciones, sudoración nocturna, ansiedad. Y esto es tan grave que muchas personas pues van al hospital por no poder dormir. Generalmente pues los psiquiatras cuando se encuentran con este cuadro pues lo que hacen es administrar las benzodiazepinas tipo alprazolam, clonazepam, midazolam. Hay todos aquellos que terminan en LAM. Las benzodiazepinas pues son muy buenas en este aspecto. Pues, le quitan
la rumiación mental, le quitan la ansiedad anticipatoria, le dominan al locus coeruleus, le quitan la parte simpática y hacen que el parasimpático se cronifique. Y pues la persona duerme totalmente como un angelito. O sea, llegan fácilmente a la etapa R1, R2, no llegan a la R3 pues duermen. El problema es de que esta cosa solamente funciona por 3 meses. Pasaron los 3 meses y la gente ya se volvió adicta. Y la adicción, pues, es que cada vez necesitan dosis más altas, ¿no? Generalmente se inicia con 5 gotas de Neuril, luego pasan a 10 gotas, después ya no sirven las 10 gotas, van a la tableta, se toman 2 tabletas, después se toman 4 tabletas. Y he visto, pues, casos hasta que se han tomado hasta 12 tabletas de Neuril, es para eso, y tienen el mismo problema que acá, el mismo. Empiezan a tener sobrepeso, resistencia a insulina y se despiertan a las 2 y 4 de la mañana, tomando 4 tabletas de Neuril, que es para dosis para dormir a un caballo, como se dice, tomando soplicona, tomando quetiapina, porque también ha habido pacientes que me han llegado que están tomando todo eso y no pueden dormir. Y pues el simpático tienen taquicardia. Entonces, en estos pacientes, pues la benzodiazepina es bastante útil, pero mientras trabaja la benzodiazepina se tiene que trabajar la terapia cognitiva. Y mediante la terapia cognitiva se utiliza un recurso que tiene el cerebro, que es la neuroplasticidad, o sea que el cerebro se puede curarse por sí solo, reforzando el sistema GABA que está lesionado. Estas benzodiazepinas pues actúan a través del sistema GABA. El sistema GABA pues es como el freno del cuerpo. Las neuronas tienen el sistema GABA. Cuando una persona va a dormir, el GABA llega al receptor y ¡pah!, la persona se duerme. Pero una persona que está tomando esta medicina pues hace que el GABA sea 1000 veces más fuerte, pues y el sueño es más rápido. Lo malo es de que estos receptores ya no funcionan, se deterioran, generan tolerancia y generan crisis de abstinencia que son sumamente horribles. Una persona que tiene una crisis de abstinencia por intolerancia a esta medicina, pues va a tener ideas de muerte, fríos, gripes, síndromes de despersonalización, ideas delirantes. Los psiquiatras, pues esto ya no lo pueden manejar ustedes, esto ya está fuera de las manos, tiene que ir de ley con un psiquiatra que sea capacitado en el uso de benzodiazepinas, porque hay pacientes, hay psiquiatras que no son capacitados, pues y le quieren meter otra medicina y luego les sienta peor. Son pocos los psiquiatras que logran pues manejar este tipo. Yo manejo este tipo de pacientes porque eh, me toca pues leerle bastante, pues, y cambiarle por otra vez benzodiazepina y hacer un método Ashton, que es bastante útil, o sea, le logramos, le mejoramos. Bueno, ¿qué hay que hacer con estos pacientes? Pues terapia cognitiva conductual es lo principal. Si no pueden terapia cognitiva, meditación guiada para que el cerebro pues se ubique en el aquí y en el ahora y deje los problemas para el día siguiente, que es hora de dormir y no es hora de estar pensando en problemas. Parece algo fácil, pero es muy difícil. La L-teanina es muy útil, la pasífora con la valeriana y la simple respiración de 4 inspiraciones, 16 expiraciones para apagar el simpático es muy útil y es bastante bueno. Mi recomendación es que viene un paciente con estado emocional ansioso, pues directamente tiene que irse a un psicólogo para que haga terapia cognitiva. Y si es grave, pues administrar benzodiazepinas por menos de 3 meses hasta lograrle
encontrar cuál es el problema detonante, o sea, el gatillo emocional. Gatillo emocional puede ser problemas económicos, amorosos, espirituales. El gatillo emocional, pues, es el sobrepeso, es el exceso de cortisol, también empeora. Muchas personas solamente bajando de peso, pues se les quita estas emociones bastante fuertes. Y pues este sí es bastante complicado el manejo. La neuroquímica del sueño, pues ya hemos hablado del sistema GABA, que es el inhibidor central, aquí actúan las benzodiazepinas. Son útiles durante 3 meses, después ya dan conflictos. La serotonina ayuda a que se produzca la melatonina. La serotonina es la hormona de la felicidad y se produce ¿en dónde? En el intestino. La melatonina lo produce la glándula pineal y regula el ritmo circadiano. Y la adenosina viene a ser una sustancia pues que ayuda a que el sueño venga. Generalmente la adenosina está baja cuando la persona ha trabajado bastante. Por esa razón les digo pues que las personas que están en constante movimiento no están sentadas para nada. Personas que están lavando, limpiando casas, construyendo, agricultores. Son personas que no tienen vida sedentaria, a lo mucho se sentarán para tomar algo, comer algo, pasan muy poco tiempo sentado y pues ellos tienen esta adenosina y esto les obliga a dormir. El problema es la cafeína porque cuando la persona consume cafeína bloquea la adenosina y tiene un insomnio funcional. Hay muchos casos de personas de que toman café y están con insomnio. Aunque esto es relativo porque hay personas que toman café y en cambio les da sueño. Pero eso más se debe porque tienen un trastorno de déficit de atención. Porque cuando tienen el trastorno de déficit de atención, pues la cafeína les ayuda a dormir. Trastornos con TDAH o algún tipo de autismo. Bueno, el sistema nervioso autónomo tiene que apagarse. Si no se apaga, pues tiene el insomnio. El insomnio viene a ser el que está dominado por el simpático. ¿Qué le elimina al simpático? Pues el nervio vago. Respiración coherente, 4-6, exposición celular matutina, caminatas, canto o vibración laringea. Muchas personas pues logran dormir cantando. Es algo bastante nuevo, pero la vibración laringea, cuando una persona habla, canta, logra que ese tipo de energía salga, pues, y logre recuperar el sistema nervioso vegetativo que está dormido, ¿no? El protocolo, pues, que nosotros hacemos es, pues, algo que no lo va a explicar ningún psiquiatra, no lo va a explicar ni ningún psicólogo. Es más, los únicos que les van a explicar son ustedes, porque han seguido este curso y ya saben de la higiene del sueño. Entonces, ¿qué le van a decir a una persona que tiene cualquiera de los 4 tipos de insomnios? Primero, higiene del sueño. Oscuridad total para la melatonina. Temperatura fresca. Apagar el celular 90 minutos antes de dormir. Muchos insomnios se deben al celular. Cojan el celular y pongan apagado. Se apagó. Mañana vemos las llamadas, mañana vemos pacientes, mañana vemos todo. Un problema es el Netflix y bueno, y ahora esto que salió del Xbox que tiene todas las películas. Hay personas que son adictas al celular, a estar viendo, al TikTok, al Facebook. Son adicciones, ¿no? Y son adicciones incluso hasta más fuertes que las benzodiazepinas. Una adicción a las benzodiazepinas yo la quito, es fácil, solamente hay que hacer un método Ashton bien hecho, porque hay un método fisiológico. Pero en cambio, una adicción al Facebook, una adicción a esto, pues ahí sí es más duro porque la adicción es tan intensa que ya está relacionada a niveles de drogas como heroína y otras más potentes.
Esto pues tiene que hacerse rutina fija, ¿no? Horario de sueño. Se apagan los celulares a las 7 de la noche, 8 de la noche, y pues el sueño inicia a las 9 y a las 10, mucho. Nivel 2, el sueño también tiene que tener un soporte nutricional. Si no se toma glicinato de magnesio, glicina de 3 gramos, L-atanina de 200 miligramos o melatonina retardada de 0,5 a 2 miligramos, no va a lograr conseguir la fase 3 del sueño, que es reparador. Estas de aquí no utilizamos como inductores de sueño, o sea que no vayan a pensar que una persona que toma 200 o 400 miligramos de magnesio va a dormir de una, ¿no? Simplemente va a dormir, pero va a llegar al sueño profundo, ¿no? La glicina de 3 induce el sueño profundo, la L-teanina que viene del té verde, sueño profundo, y la melatonina prolongada, pues sueño profundo. Y el nivel 3 pues regular con omega, 1 a 2 gramos. Lo utilizo de bioefa, de Prolay, el mejor omega. Curcumina, reducción de azúcar y control de peso, pues para disminuir la inflamación. Esta pues prácticamente es la base para que una persona logre dormir. Ahora pues tenemos pacientes que tenemos con dolor crónico, ¿no? Sueño y dolor crónico. Personas que quieren dormir pero no pueden dormir por el dolor. Al mejorar el sueño, pues mejora el dolor. Aquí, pues lamentablemente se tienen que utilizar ya fármacos neuromoduladores como son gabapentina, pregabalina, buloxetina y fármacos que utiliza la parte médica. Siempre tiene que estar con una parte médica funcional porque estos fármacos engordan y dan efectos adversos, y acompañar pues con alguno de ellos, ¿no? Insomnio en la menopausia, pues es bastante común que las personas que tienen menopausia. Esto se debe a déficit de yin de riñón. El yin ya no funciona y el riñón empieza a subir el calor. Va a haber disminución de progesterona, fluctuación de estrógenos y aumento de cortisol. Desde el punto de vista de médico, pues se utiliza progesterona en forma de micronizada, utiliza fitoestrógenos y se reduce el cortisol con la ashwagandha, ¿no? Esto pues se utiliza bastante bien con acupuntura. La acupuntura logra disminuir lo que es el ascenso de yang de hígado, logran estimular el yin del riñón. Y la acupuntura pues vendría a ser el tratamiento de elección en menopausia o también la sueroterapia. La sueroterapia con homeopatía pues se puede utilizar arsimifén, el complejo B, que ayudan pues, para la persona que concilia el sueño. La terapia neural es muy buena, pero hay que ser muy hábiles porque toca pinchar en el estrellado y en el ganglio cervical. Son muy difíciles, sobre todo una persona que está iniciando, y son peligrosos. Y el cortisol, pues lo que le baja el cortisol es la vitamina C, la ashwagandha, los fitoestrógenos, que ayudan pues a disminuir. Por esa razón, adaptógenos, la ashwagandha, soporte mineral, el lisinato de magnesio, regulación circadiana, la melatonina. Insomnio y sistema inmune, pues aumenta la inflamación, reduce las células de NK y aumenta la susceptibilidad infecciosa. Aquí utilizamos factores de transferencia de Furley que incrementan la cantidad de factores para que incremente las células de LK, se aumenta lo que es, disminuye la inflamación, pues, y las infecciones. Hay enfermedades infecciosas. Yo lo que he visto buen beneficios con el biomagnetismo, ¿no? Y los factores de transferencia. Bueno, hay personas que tienen el sistema inmune bien bajo. El apnea del sueño. Esto sí es bastante grave, ¿no? Y muchas personas la tienen. Aquí pues no es insomnio. Aquí son personas que duermen y duermen bien profundo. Lamentablemente aquí la fase N3 del sueño se les pasa la mano y ya no entran en N3 del sueño, ya empiezan a tener un problema de desregulación.
Personas que roncan fuerte, son obesas y después de eso amanecen con somnolencia dura y empiezan a tener hipertensión resistente, pues aquí hay que mandar pues a un estudio del sueño, hacer una polisomnografía. Pueden estar haciendo apneas. Apneas, ¿qué significa? Que se les olvida respirar. Cuando una persona está bien dormida, pues se olvida de respirar. Eso denomina apnea. ¿Y por qué se debe? Porque está tan gorda, o a veces ni tan gordos. Si no empiezan a roncar, no ingresa aire. Y como no ingresa aire, pues no ingresa oxígeno al cerebro y el cerebro empieza a ver problemas de memoria, de conducta. Una persona que tiene apnea del sueño y no lo sabe, pues porque cuando está dormido no se está saturando, y la pareja le dice, roncas demasiado fuerte. La obesidad es un factor de apnea del sueño. Al siguiente día están con somnolencia dura y tienen hipertensión resistente, la boca seca. Que pues estos pacientes pues hay que bajar de peso. Hay que empezar a combatir la somnolencia diurna con ejercicio y la hipertensión resistente pues se debe a la grasa visceral, se debe a la aterosclerosis, se debe a la falta de vitaminas que el estado cuántico nos da. Muchas veces se utiliza una máquina que se llama CPA, que se utiliza para que la persona ya no entre en apneas, pueda dormir bien. Son bastante caras. No recomiendo el CPA, prefiero que la persona baje de peso. A mí me han llegado pacientes que me pesan 90 kilos y han pasado por varios neumólogos. Neumólogos ya le han hecho la polisonografía y le han dicho, sabrá que usted está haciendo apneas, son apneas centrales y si no se pone el aparato este, usted va a fallecer de un infarto al miocardio, porque estas enfermedades afectan al corazón. Y pues se tiene que ponerse el CPA. CPA pues es una máquina que se pone en la nariz y le obligan a la persona que respire. Alternativa al CPA pues tiene que bajar de peso. Tiene que bajar el peso, ¿no? De 90 kilos tiene que bajar a 60 kilos. Perder 40 kilos en 4 meses. Sí se lo puede hacer tranquilamente. Una persona puede hacer perder el peso, pues ejercicio y la dieta que es recomendable, pues lo pierde esa cantidad. He visto casos que sí se lo pierden y pues dejan de roncar y se acabó dejan de ser obesos y se acabó el problema respiratorio. Y con esto pues en el día tienen mejor desempeño, mejores cosas y la hipertensión ya desaparece. Ahora pues han aparecido unos medicamentos que se llaman la semaglutida y unos medicamentos que bajan la grasa visceral pues en menos de un mes. Son caros, ¿no? Venden en Fibeca, vale $200. También hay una empresa que es médica, que no recomiendo que compren esos porque son falsificados. Ya, ya constatamos que son falsificados porque un amigo ya vino traído de Estados Unidos un original y pues es muy distinto al que venden en su médica y pues no les recomiendo ese, ¿no? Está saliendo en Estados Unidos, sí, pero con indicación médica, ¿no? Estos medicamentos pues están haciendo verdaderos milagros, van a hacer que la cirugía bariátrica desaparezca. Hay personas que son demasiado gordas y la dieta ya no les sirve y no pueden caminar, entonces lo que le queda es la cirugía bariátrica. Y a pesar de que hacen la cirugía bariátrica, otra vez vuelven a engordar. Entonces vinieron estos medicamentos y con estos medicamentos les quita el hambre, les quita la grasa visceral, pierden hasta 20 30 kilos de forma artificial, pero lo pierden. El problema es que no sabemos si eso es de por vida o no, es momentáneo. El manejo todavía no se sabe, pero es una alternativa que está apareciendo pues, para esto, ¿no? El retiro de hipnóticos, pues ustedes no se metan. Los hipnóticos son las benzodiazepinas.
El retiro de hipnóticos tiene que hacer un médico capacitado en el retiro de benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas, si ustedes la retiran, el paciente al siguiente día va a amanecer convulsionado, con insomnio y con sensación de muerte, y pues, hay que hospitalizarlo. Hay que hacer la suspensión de benzodiazepinas, pero eh, lo recomendable es el método Ashton. Aquí en el país ningún psiquiatra sabe usar el método Ashton. ¿Por qué razón? Porque es muy difícil manejarlo. Es más fácil manejarlo con quetiapinas y manejarlo con otros elementos que al final empeoran el metabolismo, pero quitan la benzodiazepina, pero lo dejan mal, ¿no? El soporte vagal y el magnesio y la glicina lo van a hacer. Si un psiquiatra está bajando esto, pues hágale con magnesio y glicina como complemento, ¿no? Ácido práctico, pues paciente de 62 años, artrosis severa, índice de masa 32 y se despierta a las 3 de la mañana. Típico paciente que va a llegar a la consulta. El plan que se tiene con estos pacientes es pues que tenga una cena ligera, magnesio nocturno, omega 3, respiración 4-6 y reevaluación en 21 días, ¿no? Algoritmo rápido, pues dificultad para conciliar o mantener el sueño. Cuando una persona no puede conciliar el sueño es ansiedad, insomnio primario, terapia cognitiva directamente. Si no tienen acceso a la terapia cognitiva, benzodiazepinas antes que la quetiapina, por un tiempo menor a 3 meses y luego de estos 3 meses, pues la terapia cognitiva hasta saber qué mismo es el gatillante emocional que le está produciendo el problema para que la persona no pueda dormir. Muchas veces son problemas de pareja, problemas económicos, y el cerebro no sabe cómo manejar eso, pues, y vienen los insomnios, ¿no? Segunda cosa que hay el problema, despierta a las 2 o 4 a.m., significa que el cortisol está alto y el parasimpático no puede mantener el sueño y la persona no tiene el sueño REM, ni siquiera llegan al sueño R2, que es el control de las emociones. Existe dolor. Cuando existe dolor presente, pues hay que combatir el dolor. Existen fármacos para el dolor, medicamentos y suplementos para el dolor. Nivel de estrés, tiene un nivel de estrés alto. Generalmente personas que tienen gerencia de empleos, gerencias de salud, gerencias de todo, pues están con estrés alto y están consumiendo drogas, ¿no? Obesidad o síndrome metabólico, pues es una bandera roja que se tiene que combatir y se tiene que actuar en el sueño. En conclusión, pues el insomnio es un problema neurológico, metabólico, inflamatorio y emocional. Y el abordaje naturopático debe ser sistémico y no solamente sedativo para inducir el sueño, como lo hacen las benzodiazepinas. Esa es la diferencia que ustedes deben de tener en cuenta. Pues aquí el abordaje pues, es sistémico. No tenemos una persona cuando viene con problemas del sueño, pues, en nuestra clínica, abordamos peso, talla, emociones, medicamentos. Hacemos terapia cognitiva para saber qué es el problema. Hay muchas personas que están deprimidas y ni siquiera saben que están deprimidas. Hay personas que están ansiosas y ni siquiera saben que están ansiosas. Solamente con los test de depresión y ansiedad lo saben. Y pues ahí manejamos de una mejor manera pues el insomnio. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes que tengan con respecto al insomnio, pues me gustaría escucharlas. Doctor, usted mencionó que la limpieza Ashton, ¿esa cuál es? O Ah, la sanación Ashton.
el método de la doctora Ashton. El método de la doctora Ashton se utiliza para personas que son adictas a al clonazepam. El clonazepam se lo conoce en nuestro medio como Neuril, lo venden como gotitas para el insomnio. Y hay personas que ya viven tomando 4 años, 5 años, hasta que ya no les funciona y tienen problemas, ¿no? Entonces, esta doctora Ashton en los años 90 pues, hizo un protocolo para quitar el Neuril, pero sin los efectos adversos de la retirada del Neuril. Porque cuando se quita el Neuril, los efectos adversos son terribles, horribles. Una persona normal no aguanta. La hiperconciencia se incrementa, las ideas de muerte se aceleran, el corazón le late a cada rato. Hay un sitio que se denomina valles adrenérgicos. Sus valles adrenérgicos ocurren porque en el cerebro se han dañado los receptores GABA y el cortisol pues empieza a hacer de las suyas. Empieza el corazón a salirse del pecho, le late con fuerza. Tiene sensación de muerte, ideas de muerte, piensa que la muerte lo persigue cada rato. Y una persona, pues, que está con este estado de privación de las benzodiazepinas, pues, entra en problemas de despersonalización, frialdad del cuerpo. Y, pues, el método que propone la psicología tradicional es que se tiene que aguantar eso. Decir al cuerpo es algo normal y tiene que aguantarse, pero ninguna persona es capaz de aguantar esa cosa. Entonces la doctora Ashton lo que hace pues es un cambio de benzodiazepinas, le mete el clonazepam y le va quitando el diazepam poco a poco, va iniciando con dosis bajas, luego pues lo logra cambiar totalmente de benzodiazepina y con eso pues ya evita tener el problema de las abstinencias a las benzodiazepinas. Y después inicia el proceso de quitar el diazepam, que es otra benzodiazepina, pero bueno, esta benzodiazepina es más fácil. Y con medicina natural, higiene del sueño, pues estos pacientes salen. Lo ha demostrado la doctora Ashton en sus programas. Aquí en el Ecuador ningún psiquiatra lo hace, ni tampoco lo va a hacer porque no saben cómo hacerlo. Hay que tener mucho cuidado con este método porque un descuido, pues, puede salir mal todo, ¿no? Ustedes como naturópatas, pues, no tienen acceso a estos medicamentos, así que no se metan a estar haciendo el método Ashton, pero, Ok, pero, eh, eh, los psiquiatras tampoco deben de hacer los métodos que ellos hacen de la deprivación del 10% cada 2 o 3 semanas porque es muy difícil al paciente. Un paciente así no avanza. Y luego vienen los rebotes de la benzodiazepina y están atrapados en ese lío. acá en México están usando mucho una que se llama centralina también. No, no he La escuchado, están haciendo. ¿No la he escuchado? no he escuchado ese método. Ok. No, no he escuchado. ¿Qué, El método qué opina de la dieta carnívora? La dieta carnívora pues depende de cada persona, porque hay personas que tienen el anticuerpo de origen O, y el origen O obliga a que la gente sea carnívora, porque si no come carne se muere. El problema es el tipo de carne que se mete. Si se meten pues la carne procesada, carne en forma de frituras, pues eso es cáncer de colon. Hay personas del grupo A que no toleran la carne, viven bien sin la carne, pues. Ellos, en cambio, con la carne viven sin necesidad de consumir carne, pues. Se alimentan de suplementos, frutas,
semillas y viven más. Actualmente la carne roja está considerada como cancerígeno de colon directo. No es recomendable consumir mucha carne roja. El problema se da que hay personas que necesitan la carne porque la carne contiene hemoglobina, contiene hierro, contiene vitamina B12, zinc, magnesio, cobalto, una gran cantidad de oligoelementos que si no consume pues lo pierde. Pero en cambio hay personas que le sientan mal la carne. A una persona no le pueden obligar a que sea vegetariana, ni tampoco le pueden obligar a que no sea vegetariana. Cada persona pues va sintiendo qué le sienta bien al cuerpo y qué le sienta mal al cuerpo. Y en base a eso pues va estructurando la dieta que sea adecuada. Todo exceso es malo, ¿no? Yo conozco vegetarianos que son internados porque tienen anemia y carencia de varios minerales. Igual conozco personas que son vegetarianas y tienen cáncer de estómago. Y pues esto es personal, ¿no? Cada persona pues aplica la dieta. La dieta paleolítica es bastante útil para bajar de peso. Y pues la dieta ¿Y paleolítica cuál es esa? consiste pues en consumir carne, carne para todo. Desayuno con carne, almuerzo con carne, merienda con carne. No se consumen frutas para nada, porque nuestros antepasados pues no consumían las frutas. Las frutas, de hecho, no fueron hechas para el ser humano porque tienen la fructosa y la fructosa es un tóxico para el hígado. Y muchos estudios han demostrado pues que las frutas producen hígado graso más que la propia carne, ¿no? Entonces la dieta paleolítica se caracteriza acá pues, consumir bastante carne y hacer abundante caminata. La carne tiene que ser carne asada, sin sal y sin condimentos. Sí, parece ser que es desinflamante. Sí, es desinflamante ese tipo de dieta. Pero igual no es apta para todos, porque hay otros que han hecho Pero- un tipo de dietas y han terminado mal, porque no tiene fibra. Y entonces, como no tiene fibra la carne, pues terminan estreñidos y constipados. Entonces, tiene que consumir legumbres, Perfecto, gracias. tiene que consumir alimentos que contengan fibra, la chía. Eso es básicamente. Sí. ¿Algún otro tipo de preguntas, dudas, inquietudes? Preguntas con respecto al sueño. Es una clase bastante larga la que dimos hoy día, pero muy buena. Bueno, si no hay dudas, preguntas, pues nos vemos el día de mañana. Pasen bien. Nos vemos. Hasta pronto.